nuestras Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 3. Versículo 4. Dice la palabra del Señor, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te agradecemos la buena oportunidad que nos das de congregarnos como iglesia. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra vida espiritual. En esta tarde venimos a aprender de tu palabra, Señor, a escuchar de tu voz. Bendice, Señor, el mensaje, bendice a tu iglesia, obra en cada corazón, Señor, para que sean corazones receptivos, que guarden, que se deleiten, que se gocen en tu palabra, Señor, y que tengamos ese anhelo y ese buen deseo, Señor, de querer ponerla en práctica, Señor. Bendícenos, ayúdanos. También te pedimos como iglesia, Señor, que nos perdones, que nos limpies de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, Señor, y que de esa forma, Señor, limpios por medio de tu Hijo, Señor, te podamos alabar, te podamos glorificar, Señor. Llénanos de tu gracia, Señor, en esta tarde. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Encaminados por el Señor. Versículo 1, nada más como para tener referencia. Dice, del 1 al 4 le doy lectura. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4, aquí vamos a centrar la enseñanza en el 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hay una palabra en este versículo 4 y tenemos que confianza. El apóstol Pablo tenía en el Señor confianza de que la iglesia de Tesalónica llevaría a cabo lo que él había escrito en la carta, es decir, que le obedecería. Desde luego que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta, hermanos, pero sí era una iglesia madura, y una iglesia madura es aquella que da evidencia de sus frutos. Una iglesia que pone en práctica la palabra, inspira confianza. ¿Qué creen que motiva a una persona incrédula a venir a una iglesia local, llamándose cristiana, llamándose evangélica? ¿Qué es lo que les inspira confianza? De los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de las señoritas, del pastor. ¿Qué es lo que les mueve y les da confianza? La iglesia de Tesalónica es una iglesia en la cual Pablo dice, y tenemos confianza. Él tenía confianza respecto a la iglesia en el Señor, que iba a aplicar y hacer lo que Él les había enviado en la carta. Confianza. Esta palabra viene de una palabra griega, peizo, que quiere decir convencer. Certeza interna, seguro y descanso. Pablo estaba convencido y tenía la certeza interna, estaba seguro que la iglesia de Tesalónica sería obediente a la carta
enviada. Y una iglesia que pone en práctica lo que escucha, crea en el corazón del líder descanso. Y Pablo tenía ese descanso, también significa descansar y pensar. Estaba confiado, tranquilo, porque la iglesia local de Tesalónica pondría en práctica lo que él les estaba enviando. ¿Qué tuvo que haber pasado la iglesia para que sea una iglesia que inspira confianza? Para que sea una iglesia que crea descanso, certeza. Y aquí el tema, encaminados por el Señor. ¿Qué se necesita para que una iglesia tenga frutos, buenos frutos, y llegue a ser madura? Es interesante cómo es que Pablo no se refiere de la misma forma a otras iglesias. Específicamente a esta iglesia dice que tenía esa confianza. Una iglesia en disensiones, en pleitos, en divisiones, en chismes, en murmuraciones, no inspira nada de confianza. Nada. Y la iglesia la componemos todos, los que estamos congregados y reunidos. Es decir, que esta iglesia se habla de una iglesia madura, de una iglesia que inspira, y tenía certeza el apóstol Pablo de que llevaría a cabo la palabra. Así que, hermanos, ¿qué se necesita para que esta iglesia sea una iglesia en la cual pueda decir el líder, pueda decir alguien afuera, es una iglesia de confianza? Cuando hay pleitos, cuando hay disensiones, cuando hay problemas, no. Hay todo menos confianza. Discusiones, pleitos. La iglesia que es madura, hermanos, es aquella que camina bajo la dirección de la palabra. Si la iglesia no toma en cuenta la palabra y no se sujeta a Cristo, no habla de una iglesia madura. Esté o no esté el líder, esté o no esté la encargada, esté o no esté quien esté al frente, la iglesia madura sabe cómo debe de conducirse. Ya cuando empieza a ver que no hay orden, no hay respeto, no hay sujeción a la palabra, no hay sumisión a Cristo, ya se empiezan a ver esos problemas de desconfianza en la iglesia. Y saben, hermanos, Pablo le dice a la iglesia, y tenemos confianza respecto a ustedes, hermanos, en el Señor, en el Señor. Qué bonito, hermanos, que se pueda decir esto de una iglesia. Sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo lo tiene que hacer, sabe cuándo lo debe de hacer. Es una iglesia madura, que sobre todo le da ese valor a la palabra. Pablo estaba confiado que obedecerían la palabra. Y qué bendición, hermanos, cuando la iglesia que es enseñada, es corregida, exhortada, toma en cuenta la palabra y empieza a dar un buen fruto como iglesia. Qué bonito se ponen de acuerdo, qué bonito se trabaja. Y saben, hermanos, Pablo tenía esto de que estaba interesado en la iglesia de Tesalónica, en escribirles, en enseñarles, en enviarles,
una carta. Pero aquí hay algo interesante. Pablo, como siervo de Cristo, era un instrumento precioso de Dios, amado por Dios, usado por Dios, guardado por Dios, respaldado por Cristo y de mucha bendición. Pero saben, aquí, hermanos, hay algo más. Alguien estaba más interesado que Pablo. Alguien estaba más ocupado en las iglesias que Pablo. Incluso alguien estaba pensando más en las iglesias que todos los apóstoles. En que conocieran su palabra, en que fueran enseñados, y ese alguien era el mismo Señor Jesucristo. Por eso la enseñanza, encaminados por el Señor. Y hay tres cosas, hermanos, que hay más, pero creo que resaltan más. Para que una iglesia llegue a ser madura, para que una iglesia llegue a tener fruto, ¿qué usa el Señor para encaminarte, para edificarte? Bueno, hay varias cosas, pero menciono nada más tres. Que Dios le dedica a cada persona tiempo, le dedica personal y le dedica responsabilidad. En que hacéis y haréis. Quien está inspirando al apóstol Pablo, ojo aquí, quien está inspirando al apóstol Pablo es el Espíritu Santo a escribirle según la necesidad que había en la iglesia. Es decir, que hay alguien más, hay alguien detrás. De cada escritor había alguien más, de cada predicador hay alguien más, de cada apóstol hay alguien más atrás que está preocupado en que la iglesia, su iglesia, reciba la enseñanza que sabe él que es necesaria que escuche. La segunda parte de este versículo. En que hacéis y haréis lo que hemos mandado. La palabra hacéis viene de una palabra poieo, que significa hacer, poner, practicar, procurar, trabajar y actuar. ¿Saben qué, hermanos? Pablo estaba ocupado y estaba escribiendo y estaba interesado en escribir esta carta, pero hermanos, quien lo estaba guiando, quien lo estaba dirigiendo a escribir sin error y exactamente lo que estaba atravesando la iglesia de Tesalónica era el mismo Espíritu de Dios quien lo estaba haciendo. El Señor Jesús está interesado en que le escuches. Está interesado en que lo oigas, está interesado en que le prestes atención. Y es ahí el punto. Encaminados en el Señor. ¿Qué se necesitó, hermanos? ¿Qué se necesitó para qué? Para que seamos encaminados en el Señor. Personal. Sí, personas comisionadas por Dios para evangelizarte, para hablarte, para testificarte, para discipularte. Hubo un interés de alguna persona, de un hermano, hermana, pastor, o de alguien. Pero detrás de cada instrumento del Señor está el mismo Cristo, anhelando que lo escuches, anhelando que aprendas, procurando que seas edificado, que seas perfeccionado, que des fruto. Es Cristo el Señor el que tiene esa tarea en cada uno de los suyos.
pero se requiere de esa persona. 12 hombres. ¿Cuánto tiempo les enseñó el Señor a estos 12 hombres? 3 años. Se requiere de tiempo. Pedro no daría el fruto que dio, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago, ni ninguno de los apóstoles, sin antes haberles dedicado un tiempo. Fueron encaminados por el Señor, fueron capacitados por el Señor. Él mismo los llamó, Él mismo los preparó, los exhortó, los corrigió, los amó. Y el mismo que dio su vida por ellos, y las últimas palabras fueron: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Encaminados por el Señor. Así que, hermanos, Dios te ha dedicado tiempo, Dios te ha dedicado personal. Nadie que da fruto lo da de la noche a la mañana. Nadie. Mínimo 10 personas te han dedicado tiempo, enseñándote, tus padres, algún hermano, alguna hermana, un pastor, 2 pastores, 3 pastores, hermanos que te discipularon. Pero me estaba analizando esto, híjole, como 10 pastores en un seminario, en los 4 años. Y ahí está Cristo dedicando personal, dedicando tiempo a una persona que quiere aprender, que quiere conocerle, porque Dios espera que seamos edificados. Y que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Ese es el plan de Cristo, que hagas y que hagamos, hermanos, lo que Él nos ha mandado, y está interesado y buscará la forma de enseñarte. Veamos Efesios 4:7. Miren qué hermoso es nuestro Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? Cristo. Observa lo que hace Cristo, hermano, y ojalá y salgas de aquí con una mentalidad diferente. Según la medida del don de Cristo, versículo 11, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo los constituye, Cristo los establece, Cristo los comisiona, Cristo los levanta, y Cristo los seguirá haciendo hasta que por su iglesia, y esta generación va a pasar, pero la que sigue necesitará de alguien que le predique, y desde luego es Cristo quien está interesado y seguirá estando interesado en que el mundo conozca de Él, le escuche y sea enseñado. Pero es Cristo el Señor. Mateo 10:2, por favor. Los nombres de los 12 apóstoles son Pedro, primero Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé. El versículo 3, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué hizo Dios aquí? Primero les dedicó tiempo.
los llama, les dedica tiempo, los empieza a preparar y a estarlos enseñando. Les empieza a enseñar y aquí están los apóstoles. Profetas hubo en la iglesia apostólica, uno de ellos es Agabo, Bernabé y otros. Volviendo por favor a Efesios 4:12, ¿por qué Dios los comisionó? Versículo 11. ¿Para qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál fue el plan de Dios de establecer apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el plan de Dios para que tú hagas, obedezcas la palabra, Él pensó en ti, de qué forma, estableciendo gente para que te enseñe, para que te exhorte, para que te corrija, para que ore por ti. Establece gente el Señor para perfeccionar. Perfeccionar quiere decir para prepararte, para remendar. A veces llegamos bien destrozados. Para restaurar cuando estás lastimado, herido, afligido. Para llevar las buenas nuevas. Así que, hermanos, Cristo estableció personas. Ponte a pensar lo que Dios ha establecido para que tú seas edificado. ¿Cuántas personas te han enseñado? Yo estoy seguro que has recibido enseñanza de mucha gente, de mucha gente. Y quien ha estado detrás de esa predicación, de esa enseñanza, es Cristo el Señor, porque sabe lo que tienes, la necesidad de su iglesia. Y ahí vemos a un Cristo ocupado, perfeccionando y edificando su cuerpo. Perfeccionando, enseñando, compartiendo. Y ahí hay aquí que ya tiene 3, 4 pastores, que ya les predicaron hasta como 4 pastores. Lo bueno que ya hay fruto. Imagínate si no hubiera fruto. Hay pastores que ya no viven. Y todavía hay gente que escuchó sus enseñanzas. Y el plan de Dios no es para que solamente la haya recibido, para que alguien te haya enseñado y nada más. No, es para que la palabra sea una realidad en cada uno de nosotros, para que demos frutos, para que seamos unas personas de confianza, una iglesia madura. De lo contrario, imagínense, y muchos hemos sido edificados por mucha gente, por mucha gente. Así que, versículo 13, el plan del Señor es que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro. Ese es el plan del Señor, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, que dé fruto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto, hermanos, requiere de obreros y de tiempo. Por favor, quiero que vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 7. ¿Cómo crees tú o cómo consideras que ha sido de bendición la palabra? ¿Te ha sido de bendición? Mira qué dice la Biblia en relación a versículo 24.
Cómo el Señor nos deja ver la belleza de su amor, la gran dedicación, encaminados por el Señor siempre, y no siempre se da el buen resultado. No siempre reflejamos lo que Dios quiere que reflejemos. Y no oyeron ni inclinaron su oído. No oyeron ni inclinaron su oído. Después, ¿qué dice, hermano? El libro de Jeremías se escribió aproximadamente en el año 627 al 585 antes de Cristo. Y aquí quiero que analice lo siguiente. Se escribió el libro de Jeremías aproximadamente en el año 627 al 585 antes de Cristo. Y Dios le dice a Jeremías lo siguiente: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, rebelde, obstinado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Hacia dónde estás caminando, hermanito? Debemos de ir creciendo, debemos de ser perfeccionados, cambiados, transformados. El pueblo de Israel, en vez de ir para adelante, iba para atrás, y Dios lo ha colocado aquí. Y hay algo interesante en esto. ¿Qué les dedicó Dios? Vamos, por favor, al versículo 25. ¿Desde cuándo el Señor les estaba hablando? 25, por favor. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, ¿hasta cuándo? La fecha aproximada en que salieron de Egipto, de la esclavitud, fue en el año 1450 antes de Cristo. Para el tiempo en que escribe Jeremías la palabra, Dios le dice: este pueblo, en vez de ir para adelante, va hacia atrás, y habían ya pasado más de 850 años. ¿Cómo es posible eso? Nuestros actos, después de haber conocido al Señor, ¿qué necesitamos? Dios es muy misericordioso, Dios es muy paciente, pero ¿qué necesitamos, hermanos, para cambiar? Para dejar esas malas actitudes, esos malos pensamientos, esas malas acciones. ¿Qué necesitamos? 850 años en el cual Dios estuvo hablando, enseñando, exhortando, corrigiendo, y el pueblo, en vez de ir para adelante, iba para atrás. ¿Hacia dónde vamos? Y el Señor deja aquí esto. Hasta el día de hoy. Y miren cómo es Dios. No solo te dedica tiempo, no solo te dedica un gran tiempo. Hay quienes tienen ya muchos años en la fe. ¿Cuántos años más necesitamos para cambiar de actitud? Para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para aprender a amarnos, a querernos, a servir como a Dios le agrada. ¿Cuánto tiempo más necesitamos?
les había dedicado mucho tiempo. ¿Y qué más les dedicó el Señor? Y os envié todos los profetas, mis siervos, personal. Murió Moisés, después ¿quién vino? Josué. Y se levantaron los jueces. En el tiempo de Elí, tiempo de Samuel, se levanta David, sigue Samuel, profeta Natán. Y en cada tiempo y en cada generación había profetas. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de mover a nosotros. ¿Cuántas personas te han dedicado tiempo? ¿Y cuánto tiempo te han dedicado como para ir para atrás? Enviándolos desde temprano. ¿Y qué dicen? Y sin cesar. En el tiempo de Jeremías, mientras Jeremías estaba en Judá, Ezequiel estaba en Babilonia con los cautivos, y por otro lado, en el mismo tiempo, hubo un tiempo en que Jeremías, Ezequiel y Daniel estuvieron predicando y hablando en el mismo tiempo. ¿Por qué en el mismo tiempo? Porque estaban dispersados, y aunque ya eran cautivos, Dios les envió un profeta y les envía profetas. Y aun cuando una persona está en pecado, está apartándose del Señor, alejado del Señor, Dios te envía y te manda a llamar de muchas formas y de muchas maneras, y usa a personas para hablarte. Y es lo mismo que ha hecho el Señor desde siempre. Jeremías en Judá, Ezequiel allá en Babilonia, y Daniel ahí cerquita del rey. Así que no tenemos excusa. Y el plan de Dios de haber enviado profetas y hombres que te prediquen es para que hagamos, es para que obedezcamos su palabra, para llegar a ser una iglesia de confianza, una iglesia madura, una iglesia con fruto. No debería de haber ningún problema si la iglesia se quedara sin pastor. Deberían de ser una iglesia que se pongan de acuerdo para decir quién va a enseñar. Vamos a seguir adelante, la iglesia tiene que seguir, y eso habla de una iglesia madura, de una iglesia que tiene un pensamiento cristocéntrico, que ha aprendido, que ha sido edificada y perfeccionada en Cristo y que sabe lo que debe de hacer. No debería de haber problema alguno. Y ahí vemos las hormigas que no tienen capitán, y ahí que bien se organiza. El Señor deja las 99 y va por una, pero deja una iglesia firme, una iglesia obediente, una iglesia que da fruto, una iglesia, hermanos, que refleja el carácter del Señor. El plan del Señor es que seamos transformados, hermanos, que demos fruto. Y tan bueno es el Señor que nos va a seguir dedicando, y les va a seguir dedicando a su iglesia tiempo y gente, tiempo y gente. ¿Sí recuerdas quién te discipuló? A mí me discipularon 2 veces, porque el primer discipulado me dormía. Y ya en el segundo, ya no tanto. Pero te dedican tiempo. Ya después dije, qué paciente del hermano. Bien paciente. Dice que me iba de avioncito. Y a veces no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Te dedica tiempo y personas.
Versículo que sigue. Pero miren el detalle que hay a veces con nosotros. Y Dios le manda a decir a su pueblo, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, esta parte de aquí atrás cuando se endurece. Eso habla de una persona que no se humilla, que no se arrodilla. ¿Por qué? Porque está endurecida e hicieron peor que sus padres. Hermano, si tuviera el Señor que decir algo de nosotros en este día, ¿qué tan lejos estaría el Señor de decir algo similar? Predicas la palabra, enseñas la palabra y estás. Y a veces, híjole, pareciera que le predicas a unas piedras. Pero ¿por qué debe de ser así? Porque hay un corazón duro, un corazón arrogante, un corazón rebelde, un corazón obstinado que no quiere tomar en cuenta a Dios, sino que endurecieron su cerviz, se hicieron peor que sus padres. El versículo que sigue. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no ¿qué? No te oirán. Más de alguno va a salir de aquí. La palabra. ¿Qué tiempo ni qué? Ya ese es asunto. Ya Dios se encargará. Pero no te oirán, los llamarás y no te responderán, hermano. El pueblo no escuchó. Después dedicaron demasiado tiempo. Demasiados profetas por todos lados. Esos profetas, hermanos, dedicados a la obra, cumplieron con su propósito. Cada profeta, cada apóstol cumplió con su propósito. Vamos por favor a Ezequiel. El Señor no solo te ha dedicado tiempo y persona. ¿Cuál es el punto de la enseñanza? Es que el Señor espera que hagas lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que ya le empieces a dedicar tiempo a la gente, en predicarle, en enseñarle, en discipularla, ya le dediques tiempo. Dios quiere que también tú seas funcional, con un instrumento. No solamente es yo recibir tiempo, yo recibir de Dios dedicación, yo recibir personal, no. Ya el que ha sido edificado, el plan del Señor es que también haga lo mismo. Los apóstoles ya hicieron lo mismo, Pedro hizo lo mismo, ya hizo su trabajo, su chamba. Pablo, Priscila y Aquila, Timoteo, Tito, Santiago y cada personaje ya hizo lo que tenía que hacer. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo le vas a dedicar tiempo a alguien más para predicar? Por favor, Hebreos 5:12, perdón. Hebreos 5:12. Si ya fuiste encaminado por el Señor, por medio de la gente, por medio de cierto tiempo que te prestaron atención, ahora haz lo mismo, porque debiendo ser ya maestros, deberíamos de ser ya maestros, deberíamos de aprender a evangelizar. ¿Cuánto tiempo tienes en la fe, hermano? Varios años. Ya no es para estar sentadito, ya no. Ya es, hermanos, porque debiendo ser ya maestro. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. ¿A quién le estás enseñando, hermano? ¿A quién le estás dedicando un tiempo? El Señor te va a demandar el tiempo que te ha dedicado. Y sabes, ahora sí vamos a Ezequiel 3. Versículo 16. Y voy a cerrar con esto, hermano. Y préstale atención a la palabra. Le está hablando Dios a Ezequiel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de ¿quién? Nuevamente, ¿de quién? De Jehová. Diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya era una persona que avisaba cuando se acercaban los enemigos con el propósito de que el ejército fuera advertido y se preparara de que no fueran sorprendidos. Y el atalaya estaba siempre al pendiente, en lo alto, al pendiente, velando de lo que venía a lo lejos. Y le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Y tú, cristiano, que has venido hoy a esta iglesia local, escucha lo que dice la palabra, y tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ¿ni qué? Ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad. Todos. Pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor te va a demandar y me va a demandar por no haberle hablado al impío cercano a mí y haberle exhortado con la palabra. Y así que Dios no te dedica solo tiempo y personas, sino que también te ha asignado una responsabilidad como iglesia, como hijo de Dios, como atalaya, y Dios nos ha puesto a todos como atalaya de nuestra familia, de la gente que está cercana a nosotros. De cierto morirás, 18. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá de su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Dele lectura conmigo lo que sigue. Pero su sangre demandaré de tu mano. 21, todos. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Entiendes? El Señor nos va a demandar el no haberle hablado a aquella persona
impía que estaba cercana a nosotros, porque sabe que debiendo ser ya maestros, tenemos el conocimiento suficiente como para evangelizar a alguien. Así que, hermanos, hemos sido encaminados por el Señor, volviendo a la carta de Tesalónica, capítulo 3, segunda de Tesalónica 3, versículo 4. ¿Qué se requiere para que una iglesia sea una iglesia madura y de confianza y de fruto? Se requiere de personal, se requiere de tiempo y se requiere de gente comprometida con Dios, dedicada a Dios, que le hable al impío, que evangelice, que disipule, que enseñe, que exhorte. Es lo que se requiere. Y esto lo tuvo la iglesia de Tesalónica. Si no hay tiempo para Dios, si no hay gente para Dios, si no hay compromiso con Dios, ¿cómo quieres que la iglesia o la familia o la gente impía se convierta a Dios? Se requieren estas tres cosas. Tú has sido encaminado por Dios. Te han dedicado tiempo, alguien se ha dedicado a ti, alguien ha agarrado el compromiso de aventarse a un discipulado contigo. Pero esto se replica, esto tiene que seguir. No se discipuló, no se enseña, no se exhorta para solamente quedarte sentado, quedarme sentado. No, hermanos. Tenemos confianza respecto a ustedes, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos que mandado. Y espero en el Señor que esa sea una realidad, que hagas lo que hoy has escuchado de la palabra. Hacer lo mismo. Piensa en alguien. Ya fuiste encaminado por el Señor. Ahora hay que encaminar a alguien más. Al amigo borracho, al tío envidioso. Hay que hablarle del Señor. Porque Dios te va a demandar su sangre. Dios te va a demandar, como lo dice la palabra. Ezequiel lo puso como atalaya. Y el cristiano es una atalaya y nos ha llamado Dios luz. Nos ha llamado sal, y la sal cumple su función, la luz cumple su función. Y ay de mí si no predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque tenía un compromiso con Dios, hermanos. Amén. Espero en el Señor que salgas con esa mentalidad. Voy a dedicarle tiempo a una persona, voy a estar orando por él, voy a discipularlo. Pero sobre todo voy a tener y salir con un compromiso más concreto con mi Señor para cumplir su función o la encomienda que Él me ha dado. Así que, hermanos, encaminados, el Señor ya nos dedicó mucho tiempo, mucho tiempo. Y todavía necesitamos, claro, pero creo que lo que ya tenemos a alguien se lo podemos compartir. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Desde luego una iglesia requiere de dedicación, Señor. Esta iglesia, en tu gracia, pues ya le vas a permitir más de 60 años, Señor. Y ha sido, Padre, porque tú has estado pendiente de tu iglesia, dedicando siempre, Señor, de personas que le dedican el tiempo a tu obra, Señor, y que le dedican un compromiso, Señor, y que tienen devoción por ti, Señor. Es por eso que las iglesias se mantienen, Señor, porque tú en tu gracia y en tu gran amor, Señor, estas tres cosas, Señor, las pones a funcionar. A gente con tiempo y con compromiso, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela y ayúdanos a todos, Señor, a tomar el consejo de esta tarde, a
tomar en cuenta tu escritura, Señor, y gracias, gracias Dios por tu palabra. Nos quedamos en tus manos en el nombre